Comparación de fracciones. Primero vamos a hacer un repaso acerca de los símbolos que se utilizan para comparar fracciones. Estos dos indican cuando una fracción es mayor y cuando una fracción es menor. Observemos este ejemplo. 2 medios es mayor que 1 medio. El símbolo, fíjense que su abertura está hacia la fracción mayor, que es 2 medios. Y el vértice de este pequeño ángulo apunta hacia la fracción menor. Hagan de cuenta que es una boca. La boca siempre va a apuntar, va a estar abierta hacia la fracción mayor y siempre va a estar cerrada hacia la fracción menor. También pueden considerar que los extremos de este pequeño ángulo apuntan hacia la fracción mayor y que el vértice de este pequeño ángulo apunta siempre a la fracción menor. Otro de los símbolos que se utiliza es este, que ustedes seguramente ya lo conocen, indica cuando dos fracciones o más son iguales. Por ejemplo, 1 medio es igual a 2 cuartos. Ahora sí, cuando queremos comparar fracciones con igual denominador, necesitamos observar los numeradores, ya que el mayor de ellos nos va a indicar cuál es la fracción mayor. En este caso tenemos por un lado 4 quintos y por otro lado 2 quintos. Las dos fracciones tienen el mismo denominador, que es el número 5. El numerador de la fracción de la izquierda es 4 y el numerador de la fracción de la derecha es 2. 4 es mayor que 2, entonces 4 quintos es la fracción mayor. ¿Y por qué decimos esto? Porque tenemos que tener en cuenta que las dos fracciones tienen al entero divididos en 5 partes. La fracción de la izquierda de esas partes toma 4 y la fracción de la derecha toma 2 porciones del entero. Entonces, la que está tomando más cantidad de partes es 4 quintos. Pero observen, si quisiéramos sacarnos la duda y graficar estas dos fracciones, podemos hacerlo así. Acá tenemos graficado 4 quintos y acá tenemos graficados 2 quintos. Los dos enteros miden lo mismo y están fraccionados los dos en 5 partes, pero cada uno toma diferentes cantidades. Efectivamente, 4 quintos es mayor que 2 quintos. Cuando comparamos fracciones con igual numerador, tenemos que observar a los denominadores. El menor de ellos va a ser la fracción mayor. Acá tenemos por un lado la fracción 2 cuartos y por el otro la fracción 2 tercios. Si dijimos que la fracción mayor va a ser la que tiene el denominador menor, esto quiere decir que 2 tercios va a ser la fracción mayor. ¿Por qué decimos esto? Porque sabemos que de los dos enteros, las dos fracciones toman la misma cantidad de porciones, 2. Pero cada uno de estos enteros está fraccionado de distinta manera. Por un lado tenemos a un entero fraccionado en 4 y por otro lado tenemos a un entero fraccionado en 3. El entero, mientras más porciones tenga, más chiquitas van a ser estas porciones. Y mientras menos porciones tengan, más grandes van a ser. Observémoslo con gráficos. Acá tenemos 2 cuartos y acá tenemos 2 tercios. Observen los fragmentos del entero que está fraccionado en 4. Son más pequeños que los fragmentos del entero que está fraccionado en 3. Por eso decimos que siempre la fracción que tiene el denominador menor va a ser mayor. Cuando necesitamos comparar fracciones con distinto numerador y denominador, podemos hacerlo de dos maneras. Una es buscar fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador. En este caso tenemos las fracciones 3 quintos y 2 cuartos. Son diferentes entre sí, no comparten ni numerador ni denominador. Entonces lo que vamos a hacer es amplificarlas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Tenemos que tener en cuenta que al momento de amplificarlas debemos multiplicar al 5 y al 4 por un número con el cual obtengamos los denominadores iguales. Como
5 y 4 comparten múltiplos entre sí, vamos a seleccionar uno de ellos. Por ejemplo, el número 20. Está en la tabla del 5 y en la tabla del 4. A 5 lo tenemos que multiplicar por 4 y a 4 lo tenemos que multiplicar por 5. No solamente vamos a multiplicar los denominadores, sino también los numeradores. Va a quedar las fracciones equivalentes así: 5 por 4, 20, 3 por 4, 12. 12 veinteavos es una fracción equivalente a 3 quintos. 4 por 5, 20, 2 por 5, 10. 10 veinteavos es una fracción equivalente a 2 cuartos. Ahora sí tenemos dos fracciones equivalentes que tienen el mismo denominador. Vamos a observar sus numeradores. El 12 es mayor que 10. Por lo tanto, 12 veinteavos es la fracción mayor. Si quisiéramos comprobar si esto es efectivamente así, lo podemos hacer con un gráfico. Observen bien. Acá tenemos los gráficos de las dos fracciones. El gráfico de arriba es mayor que 10 veinteavos, se toman más partes. De esta forma podemos comparar fracciones con distinto numerador y denominador buscando fracciones equivalentes. También podríamos decir que 3 quintos es mayor que 2 cuartos. Otra manera de comparar fracciones con distinto numerador y denominador es multiplicando en cruz. Vamos a multiplicar a los denominadores por los numeradores de la fracción contraria. Siguiendo con el ejemplo anterior, 3 quintos y 2 cuartos, vamos a multiplicar primero al denominador 5 por el numerador de la fracción contraria, o sea, por 2. 5 por 2, 10. Y ahora vamos a multiplicar al denominador 4 por el numerador de la fracción contraria, o sea, por 3. 4 por 3, 12. Ahora sí vamos a analizar cuál de los dos números entre el 12 y el 10 es mayor. El 12. Esto quiere decir que la fracción mayor es 3 quintos y la fracción menor es 2 cuartos. Con este ejemplo también pudimos comprobar lo que hicimos anteriormente. En ocasiones nos podemos encontrar con fracciones mayores que el entero. Estas son fáciles de distinguir ya que el numerador es mayor que el denominador. Acá tenemos dos ejemplos. Supongamos que con una amiga consumimos 8 sextos de budín. Si lo graficamos, esto sería así. Consumimos un budín entero que estaba fraccionado en 6 partes y 2 porciones más de otro budín que también estaba fraccionado en 6 partes. Fíjense que se consumió un entero y un poquito más. Si quisiéramos comparar dos fracciones como las que aparecieron en pantalla, 3 cuartos con 8 sextos, es fácil distinguir cuál es mayor y cuál es menor. Mayor es 8 sextos porque se consumió más de un entero y menor es 3 cuartos porque no logró abarcar ni siquiera un entero. Por lo tanto, 8 sextos es mayor y 3 cuartos es menor. En el caso de la fracción de abajo, 9 quintos se representaría con estos gráficos. Se toma en consideración un entero más 4 partes de otro entero, fraccionado en 5 partes. Si quisiéramos comparar con una fracción que no logra superar un entero, como es el caso de 3 tercios, que es un entero, pero 9 quintos es mucho más que un entero. Acá también fácilmente podemos decir que 9 quintos es mayor que 3 tercios. Estas fracciones que representan una cantidad mayor que el entero se pueden representar con números mixtos. Estos números mixtos son así. El 1, que está escrito mucho más grande que los otros números, representa el entero que se toma en consideración. En el caso de 8 sextos se abarcó un entero y 2 sextos de otro entero. Ahí se combina un número entero con un número racional, que es la fracción. En el caso de 9 quintos se representa así. Se abarcó un entero y 4 quintos de otro entero. Estos números se llaman números mixtos.
vuelvo a repetir, se combina un número entero con un número racional, con una fracción. Ya sabemos comparar fracciones, vamos a ponerlo en práctica. Estas dos fracciones, vamos a analizarlas para saber cuál es mayor, cuál es menor o si son iguales. Tenemos por un lado 4 sextos y por el otro 5 sextos. Podemos ver que las dos fracciones tienen el mismo denominador. Habíamos dicho que cuando dos fracciones tienen el mismo denominador, tenemos que observar cuál de ellas tiene el numerador mayor. En este caso, el numerador mayor es 5. Por lo tanto, la fracción mayor es 5 sextos. Observen cómo está ubicado el símbolo. La abertura de ese pequeño ángulo está abierta hacia la fracción mayor. Entonces podemos decir que 5 sextos es mayor que 4 sextos o que 4 sextos es menor que 5 sextos. Veamos este otro caso. Tenemos la fracción 2 cuartos y 2 sextos. Acá las dos fracciones tienen el mismo numerador. Dijimos que cuando dos fracciones tienen el mismo numerador, tenemos que observar los denominadores. El que tenga el menor denominador va a ser la fracción mayor. En este caso, el denominador menor es 4. Esto quiere decir que 2 cuartos es mayor que 2 sextos. Observen cómo está ubicado el símbolo y podemos decir que 2 cuartos es mayor que 2 sextos o que 2 sextos es menor que 2 cuartos. Ahora comparemos estas dos fracciones, 5 séptimos y 2 tercios. Las dos son diferentes entre sí, no comparten ni numerador ni denominador. Entonces lo que vamos a hacer primero es buscar fracciones equivalentes, vamos a amplificarlas. Para esto dijimos que tenemos que identificar entre los denominadores un múltiplo en común entre 7 y 3. El múltiplo en común que pueden tener ellos es el número 21, ya que está en la tabla del 7 y en la tabla del 3. Al 7 lo tenemos que multiplicar por 3 y al 3 lo tenemos que multiplicar por 7. Recuerden que cada vez que amplificamos una fracción tenemos que multiplicar al numerador y al denominador por el mismo número. Al multiplicar por estos números tenemos estas fracciones equivalentes. 7 por 3, 21. 5 por 3, 15. 15 21avos es equivalente a 5 séptimos. Al número 2 lo multiplicamos por 7 y nos dio 14. Al número 3 lo multiplicamos por 7 y nos dio 21. 14 21avos es equivalente a 2 tercios. Ahora sí podemos comparar las fracciones. 15 21avos es mayor que 14 21avos porque el numerador es más grande. Se coloca el símbolo de esta manera y podemos finalmente decir que 15 21avos es mayor que 14 21avos o que 14 21avos es menor que 15 21avos. Al ser equivalentes con las fracciones que vimos en un principio, también podríamos decir que 5 séptimos es mayor que 2 tercios. En este otro ejemplo tenemos dos fracciones diferentes, no comparten ni numerador ni denominador. Vamos a compararlas utilizando la metodología de multiplicación en cruz. Vamos a multiplicar primero 10 por 2, 20 y 8 por 5, 40. 40 es mayor que 20, por lo tanto, la fracción mayor entre estas dos es 5 décimos. Podemos decir entonces que 5 décimos es mayor que 2 octavos o que 2 octavos es menor que 5 décimos. Acá tenemos que comparar las fracciones 6 octavos y 12 16avos. Son fracciones diferentes entre sí. Podemos hacerlo de dos maneras, buscando fracciones equivalentes con el mismo denominador o multiplicando en cruz. Pero quiero que hagámoslo de una manera particular.
ya que si observamos podemos ver que un denominador en común que tienen estas fracciones es el número 16. Es un número que también está en la tabla del 8. O sea que tendríamos que amplificar solamente una fracción, en este caso 6 octavos. Y la otra, 12/16, dejarla así como está. Al 8, para que se convierta en el número 16, tenemos que multiplicarlo por 2. Entonces también vamos a multiplicar por 2 al número 6. Y la otra dijimos que va a pasar tal cual está. 6 por 2, 12. 8 por 2, 16. Ahora sí, tenemos una fracción equivalente a 6 octavos, que es la fracción 12/16. Comparamos las dos fracciones y podemos ver que son iguales. Utilizamos este símbolo. Como conclusión, podemos decir que 6 octavos es igual a 12/16 porque son fracciones equivalentes. Anteriormente comparamos estas dos fracciones buscando fracciones equivalentes. Precisamente buscamos solamente una fracción equivalente ya que amplificamos la fracción 6 octavos. Ahora vamos a aplicar la metodología de multiplicación en cruz. Vamos a multiplicar 8 por 12, 96, y 16 por 6, 96. Con esta metodología también podemos comprobar que son fracciones equivalentes. Por último, comparemos estas dos fracciones. Son diferentes entre sí, pero una de ellas tiene el numerador mayor que el denominador, o sea que representa más de un entero. Es el caso de 10 octavos. En el caso de 5 séptimos, no logra abarcar un entero, por lo tanto, la cantidad que se toma es menor. Podemos decir entonces que 10 octavos es mayor que 5 séptimos, o que 5 séptimos es menor que 10 octavos. Llegamos al final del video. Ahora vamos a poner en práctica lo aprendido sobre comparación de fracciones.